Para el circuito en la figura encuentre la tensión del capacitor para T mayor que cero. Bien, mm, me dice que hay un interruptor hay una conmutación en el instante de T igual a cero. Me dice que se cierra. Eso significa para T mayor que cero está cerrado. Entonces, antes que cero está abierto. Vamos en el instante menor que cero. Esto está cerrado y la tensión del capacitor está cargado, es decir, se considera tensión a circuito abierto. En esas condiciones el circuito que me genera es el siguiente. No, que hay un detalle importante, hemos analizado mal. En el instante antes que cero esto está abierto y en ese caso la tensión del capacitor también está cargado y se considera como circuito abierto. Entonces recién en estas condiciones el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, la tensión a circuito abierto es la tensión inicial del capacitor. Por acá vemos que pasa una corriente de cero. Por acá como es abierto también de cero. Significa que la tensión inicial es 0 voltios. La tensión del capacitor está descargado. Bien, para el instante T mayor que cero, el interruptor ahí recién está cerrado. Y en esas condiciones el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, en este caso, el capacitor está conectado a un circuito activo y la respuesta de dicho capacitor es la suma de dos tensiones, la tensión estable más la tensión transitoria. La tensión estable está dada por la tensión Thevenin entre las terminales de dicho capacitor y la tensión transitoria de la forma exponencial, donde su factor constante es la diferencia de la tensión inicial menos la tensión transitoria. Pero en este caso, esto es cero, la tensión inicial es cero, por lo tanto, factorizando sería la tensión Thevenin uno menos no, uno menos la función exponencial. Bien, acá tau, la constante de tiempo, se determina como la capacitancia por la resistencia Thevenin. Entonces, para determinar el equivalente Thevenin entre las terminales del capacitor, aislamos dicho circuito generándome lo siguiente. Entonces, la resistencia Thevenin se determina a circuito muerto, es decir, todas las fuentes independientes inactivas. En este caso, esta fuente de tensión a cortocircuito. En esas condiciones, 6 y 3 estarían en paralelo y eso sería, no, 6 y 30 la resistencia Thevenin. Entonces, a ver, el paralelo de 6 y 30 es 5 ohmios. Entonces, la tensión Thevenin, en este caso la voy a considerar tensión a circuito abierto entre las terminales. Por divisor de tensión sería el resistor entre la suma de resistores de la fuente. 10 voltios. Entonces acá la capacitancia es 1 faradio, la resistencia tiene 5 por unos 5. Entonces el negativo recíproco de tau es -1 entre 5 menos 0,2.
Entonces, la tensión del capacitor es exactamente igual. La tensión de Thevenin 10 por 1 menos e a la menos 0,2 T. ¿En qué unidad es voltios? Bien, esa sería la tensión del capacitor para T mayor que cero y es lo que nos pide. Corroboramos con el solucionario y efectivamente me coincide. ¿Y por qué significa o por qué se coloca una tensión multiplicado por una función escalón unitario? Es que esta función ya es para todo t. Es un factor ya que cuando t es menor que cero, esto vale cero y todo vale cero. Y cuando t es mayor que uno o no t es mayor que cero, esta expresión vale uno y me daría lo mismo. Al final coincide, a ver, si digamos me pidiera graficar para todo t, la tensión del capacitor sería de la siguiente forma. La tensión del capacitor me dice que inicialmente está descargado, vale cero, la tensión Thevenin es 10 voltios. Entonces, antes que cero está totalmente descargado y mayor que cero hay una respuesta transitoria y se estabiliza en 10 voltios. Entonces, de esta forma sería la gráfica. Correcto.